Bueno, Manu, mira, justamente un día como hoy, 22 de mayo, pero de hace 210 años, o sea, en 1810, se estaba dando una jornada absolutamente determinante para el surgimiento de nuestra joven nación, ¿no? Porque ese día se estaba sometiendo a votación en el Cabildo la destitución del por aquel entonces virrey Cisneros, ¿sí? Ujú. El día 22 fue importantísimo. De hecho, no habría día 25 si no hay si no existiese el cabildo abierto del día 22, donde esa asamblea en forma mayoritaria eligió la destitución del virrey, ¿no? Eso abrió, si se quiere, las puertas a la jornada del día 25, donde quedó constituida la primera junta de gobierno patrio, ¿no? O sea que podríamos decir que un día como hoy ocurre un hecho trascendental para que surgiese un camino revolucionario en el Río de la Plata, ¿no? Exactamente, el día previo, el día bisagra que desencadena en lo que va a pasar el próximo 25, ¿no? Totalmente, es así, Manu. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, este día en particular, el día 22, todavía no lo tenemos en primera plana al personaje fundamental en la Revolución de Mayo, de quien vamos a hablar hoy, ¿no? Exactamente, bueno, y el personaje de hoy es... El personaje de hoy es Mariano Moreno, ¿sí? Mariano Moreno, quizás uno de los héroes más grandes de esa época, en una vertiente civil, digamos, ¿no? Nosotros estamos bastante acostumbrados a idolatrar próceres militares, ¿no? Como San Martín, Belgrano, Güemes, el mismo Saavedra, ¿no? Es decir, próceres que participaron activamente en el conflicto con los realistas. Pues bien, Moreno nunca fue militar, sino que solamente ocupó el cargo de secretario de la primera junta, ¿no? Esa fue su labor más importante en el gobierno revolucionario. Por eso mismo también se ganó ese espacio tan importante dentro de la Revolución de Mayo, ¿no? Ujú. Así que bueno, uno de los principales impulsores, podemos decir, de la revolución. Totalmente, se lo considera el cerebro político de la revolución, y quizás el más revolucionario dentro de los revolucionarios por los cambios que él proponía en el sistema y los cuales vamos a estar hablando en minutos nomás. Bueno, muy bien. ¿Cómo nos metemos? ¿En qué año? ¿A qué año tenemos que viajar para hablar un poco de la vida de Mariano Moreno? Bueno, Mariano Moreno nace en la ciudad de Buenos Aires, es porteño, nace en el mismo año que San Martín, ¿no? En 1778, es hijo de un inmigrante español y de una mujer porteña. Se crió en un hogar, podríamos decir, de acomodado, pero sin las grandes riquezas. No era una familia terrateniente ni mucho menos, ¿no? El papá de Moreno era un funcionario de gobierno español que había sido enviado al Río de la Plata, y su madre, lo que sí tenía una virtud que la destacaba, ¿no? Y la hacía un poco extraña en la Buenos Aires de aquella época, era una mujer que sabía leer, sabía escribir y tenía una biblioteca propia, ¿no? Muchos historiadores señalan que eso va a tener una importancia fundamental en la formación de Mariano Moreno, ¿no? Que fue un hombre siempre de letras y con una cultura fuera de lo común para la época, ¿no? Uh-huh. O sea que se crea en esas condiciones, en ese hogar. Muy tempranamente, Manu, le inculcan las ideas religiosas, ¿sí? La familia por aquel entonces estaba muy rodeada por un conjunto de sacerdotes, ¿no? Todo parecía apuntar que el camino de Mariano iba a ser convertirse en cura, ¿sí? Era algo que se estilaba mucho en esa época. Uh-huh. Él cursa sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, que viene a ser, digamos, el antecedente de lo que actualmente es el Colegio Nacional Buenos Aires, ¿no? Uno de las instituciones educativas más añejas del país, donde han salido los principales hombres de gobierno y de la cultura argentina, ¿no? O sea que tiene una base muy sólida Moreno desde lo intelectual ya de pequeño, ¿no? Y eso le va a posibilitar que por intermediación de el padre Medrano, ¿no? Uno de sus principales maestros, le consigan una plaza en la Universidad de
Chuquisaca, ¿no? La actual ciudad de Sucre, en Bolivia. Por aquel entonces esa región era conocida con el nombre del Alto Perú, ¿sí? La misma iglesia se hace cargo de pagarle la mesada, que era como una especie de beca, porque se suponía que él se iba a terminar transformando en sacerdote, ¿sí? Cuando él viaja a Bolivia, al Alto Perú, lo hace con la idea de estudiar teología, ¿sí? Es un moreno ya de apenas superado los 20 años. La familia le cuesta horrores, tienen que pedir préstamos a conocidos para costearle el viaje, ¿sí? Mano, estamos hablando de meses de viaje por todo el territorio argentino, ¿no? Así que bueno, Moreno llega en esas condiciones entonces a Chuquisaca, y lo que se encuentra ahí, Manu, le va a cambiar absolutamente la vida, su manera de pensar, sus objetivos, sus proyectos, todo se ve trastocado por la realidad que empieza a palpar, ¿no?, en ese territorio. Estamos hablando de un Alto Perú donde apenas 20 años antes de la llegada de Moreno ocurrió una rebelión indígena enorme por parte de Túpac Amaru, ¿sí?, el último levantamiento indígena de importancia que hubo dentro de las colonias, ¿no?, que estuvo a punto de triunfar, ¿sí? Pero había desnudado, si se quiere, todo el ambiente de explotación que existía en esa zona de América hacia los indígenas, ¿no? En particular, Moreno se empieza a juntar, ¿no?, con un grupo de estudiosos e intelectuales que defienden los derechos de los indígenas. Entonces, eso va a hacer que él opte por cambiar de carrera, ¿sí? Ya no le va a dar tanta importancia a la teología, no se siente tan atraído, si bien es de religión católica, no se siente tan atraído por esa rama de estudios, y se decide por la abogacía, ¿sí? Es decir, va a basar toda su carrera en el estudio del derecho. Justamente eso también, y el contacto con personas influyentes en la audiencia de Chuquisaca, le va a permitir tener acceso a libros que en ese momento estaban prohibidos para la mayoría de la gente, porque se decía que tenían ideas perniciosas, ¿no? Uh-huh. Estos libros eran los libros de los ilustrados de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, libros que tenían un contenido abiertamente revolucionario y de cambio político y social, ¿no? En particular, Moreno se siente muy atraído por las ideas de un intelectual de fuste como Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, el autor de esa obra legendaria llamada El Contrato Social, ¿no? Entonces, Moreno empieza a tomar cada vez más ese camino. Es más, su tesis doctoral, para terminar recibiéndose de abogado, es justamente una propuesta para abolir la mita, ¿sí? La mita era un sistema de trabajo forzoso en el cual a los indígenas literalmente se los arrancaba de sus hogares y se los hacía trabajar por turnos en minas que eran propiedad del Estado español, ¿no? Las condiciones eran absolutamente deplorables, ¿sí? Además había un montón de leyes que supuestamente protegían los derechos indígenas, pero en la práctica no se llevaban a cabo. Entonces, Moreno, con su tesis doctoral, dice que directamente hay que eliminarla de cuajo a la mita, porque es ni más ni menos que un sistema de esclavitud temporal, y advierte que, por ejemplo, de todos los indígenas que van a trabajar a las minas, solamente un tercio vuelve en buenas condiciones. Los otros 2 tercios o morían dentro de la mina por el sobreesfuerzo, o quedaban con la salud sumamente deteriorada y morían poco tiempo después, ¿no? Vos fijate la terrible explotación que eso significaba. Exactamente. ¿En qué años estamos situados por ahí? Bueno, Manu, ya estamos situados en el año 1804, donde él obtiene su título de abogado. También a principios de ese año conoce a una niña, porque realmente era una niña de una familia de Chuquisaca, que se llama Guadalupe Cuenca, ¿sí? Es curioso porque se la presentan en enero y en marzo de 1804 ya están felizmente casados, ¿no? O sea que eran rápidos los trámites en aquella época. Mariano Moreno por aquel entonces tenía 26 años y Guadalupe Cuenca solamente tenía 14, ¿sí?
Vos fijate las disparidades de edades. Bueno, algo parecido pasó con José San Martín, ¿no? Cuando se casa con Remedios Escalada, él ya es un hombre de 33, 34 años y Remedios apenas tenía 15, claro, ¿no? O y sea además que no había opción, digamos, ¿no? Las familias arreglaban todo ahí. no había opción, ya estaba arreglado de antemano y sobre todo la mujer no tenía mucha palabra que decir, ¿no? Bueno, en este caso podemos decir, por algo que vamos a hablar más adelante, que fue una historia de amor que realmente tuvo ribetes muy románticos, ¿no? Una pareja que si bien quizás se casó a la fuerza, con el tiempo lograron construir una relación de amor, pero eso raramente ocurría, ¿no? Hay casos que han quedado muy patentes de matrimonios a la fuerza donde nunca se logró tener una relación de amor en la pareja, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, entonces lo tenemos a Moreno casado con Guadalupe Cuenca, estamos en el año ya 1805, ellos ahí tienen el primer y único hijo de la pareja, y es ahí cuando a Moreno le empieza a tirar un poco la idea de volver a su patria natal, ¿no? A su Buenos Aires querida, y entonces es cuando deciden emprender viaje con Guadalupe Cuenca y se instalan en Buenos Aires, ¿sí? Rápidamente él obtiene la patente de abogado. En ese momento en Buenos Aires no había tanta cantidad de colegiados y además el hecho de que Buenos Aires hacía poco tiempo era la capital del Virreinato del Río de la Plata, se había incrementado mucho la cuestión jurídica, ¿no? Por lo tanto, Moreno se encuentra que tiene mucho trabajo, también consigue una buena palanca dentro de una institución judicial fundamental, y como era en aquel entonces la Audiencia, se transforma en capitular del Cabildo, ¿no? Muchos hablan de Moreno como un joven brillante, ¿no? Como perteneciente a una nueva generación de abogados que tenía grandes ambiciones y que tenía una formación fuera de lo común para esa época, ¿no? Por ejemplo, también se ve envuelto en grandes casos judiciales de aquella época. Uno va a hacer la denuncia contra el obispo Lué, ¿sí? El obispo Lué era el principal obispo de Buenos Aires, que más tarde durante la Revolución va a ser el principal defensor de la monarquía española. Bueno, se enfrentó, digamos, con un peso pesado, ¿no? Y ganó ese juicio. Era sobre todo por autoritarismo y maltrato frente al clero regular. Más tarde también se va a sumar al bando de un gran comerciante monopolista español que se llamaba Martín de Álzaga, que se pone en contra del virrey Liniers, ¿sí? Liniers había sido el héroe que había defendido a Buenos Aires contra las invasiones inglesas, pero Liniers era francés, y en ese momento Napoleón Bonaparte había invadido España. Por lo tanto, muchos desconfiaban de las intenciones que tuviese Liniers, que era de origen francés, ¿no? Uh-huh. Entonces, Álzaga organiza una revuelta contra Liniers con la idea de crear una junta propia dentro de Buenos Aires, ¿no? Arrebatarle el poder para formar una junta. Y Moreno va a apoyar, si bien no activamente, este alzamiento. Más tarde, cuando el alzamiento sea desbaratado y Álzaga juzgado, Moreno va a defender exitosamente a Martín de Álzaga. Por lo tanto, ya empieza a involucrarse mucho en toda la órbita política, ¿no? Ya en el año 1809, Manu va a escribir una de sus obras fundamentales, ¿no? Que se llama La representación de los hacendados. Básicamente, en la representación de los hacendados, él les pone todo su pensamiento político y económico, ¿no? La representación de los hacendados es más bien un pedido que hacen los ganaderos porteños a la corona para que se deje de lado el monopolio comercial y que se acelere el libre comercio con otros países, ¿no? Bueno, Moreno va a ser el impulsor de este texto, y ahí se exponen sus ideas, no solamente liberales desde lo económico, uh-huh, sino también es, digamos, el primer proyecto, podríamos decir, industrialista del país, porque lo que propone Moreno es
sí, amplificar el comercio con Gran Bretaña y los otros países, pero procesar parte de la materia prima que se exporte acá en el país, ¿no? Entonces es considerada como una de las obras maestras que pone, digamos, a Moreno en su mayor exponencia, por así decirlo. Bueno, la vida de Mariano Moreno, 1809, me dijiste. Ya estamos en 1809, ya estamos en la víspera del proceso revolucionario, ¿no? Pero ya lo vamos situando a Moreno ahí cada vez más cerca del poder, con cada vez mayor prestigio. Su bufete de abogados se transforma en uno de los más importantes. También Moreno es uno de los pocos que presta sus servicios no solamente a los grandes hacendados, comerciantes, sino también al pueblo llano, ¿no? Entonces se va ganando cierto prestigio gracias a esa labor también. Y es cuando en 1810 llegan las noticias desde España que dicen que cayó la Junta Central de Sevilla, y eso activa a todos los distintos grupos de poder dentro del Río de la Plata, que ven la oportunidad justa como para lograr la tan ansiada autonomía y el gobierno local, ¿no? Anteriormente, cuando iniciamos la conversación, Manu, yo te había comentado que en la jornada, por ejemplo, del día 22 y también en la del día 25, Moreno, si bien participa, no lo hace desde un lugar preponderante, ¿no? Por ejemplo, el día 22, el que lleva la voz cantante, ¿no?, en su alegato en contra de que el virrey siga siendo, digamos, el máximo representante español en el Río de la Plata, la va a llevar adelante Juan José Castelli, ¿no?, quien va a ser uno de sus principales aliados políticos, ¿no? Pero Moreno permanece, si se quiere, en un segundo plano. En el día 25 no es nombrado por las crónicas como alguien relevante, pero sí ocupando el cargo de secretario de la Junta, ¿sí? En esa Junta había un presidente que era Cornelio Saavedra, ¿no? Se lo elige porque es el principal líder militar, ¿no?, el jefe del regimiento de patricios. Dos secretarios, que son Moreno y Paso, y 6 vocales, ¿no? Ya el tema de los secretarios viene de larga data. Sí, tal cual. En este caso, el puesto de secretario era muy importante porque, digamos, había que estructurar toda un gobierno que en ese momento era inexistente, ¿no? Podríamos decir que Moreno fue el jefe de gabinete de aquellos días, si lo queremos equiparar un poco con lo que es la estructura de gobierno actual, ¿no? Y por lo tanto se pone enseguida manos a la obra, ¿no? Por ejemplo, el primer bando que emite la Junta de Buenos Aires llamando al resto del territorio a que se sume a la revolución es obra de puño y letra de Mariano Moreno, ¿no? O sea que, digamos, él es el cerebro que está detrás de las primeras iniciativas, ¿no? Llama a formar un ejército revolucionario, y también se muestra el Moreno que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por sus ideales revolucionarios, ¿no? Vos fijate, Manu, que en 1810, al poco tiempo de la revolución, lo que surge es un alzamiento en la ciudad de Córdoba contrarrevolucionario, ¿sí? O sea, un grupo que se pone contra la revolución, intenta frenarla, intenta detenerla. ¿Quién está al frente de ese movimiento contrarrevolucionario? El mismísimo Liniers, ¿sí?, el prócer de las invasiones inglesas. Bueno, cuando se desbarata ese alzamiento, la orden de Moreno es tajante, es fusilarlo, ¿sí? Se lo termina fusilando en una localidad llamada Cabeza de Tigre, que queda en Córdoba. Causó una conmoción terrible, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, todavía Liniers era visto como el héroe que defendió al país de las invasiones inglesas. Bueno, Moreno, sin miramientos, dice: este hombre es contrarrevolucionario, hay que fusilarlo. Bueno, nos situamos ya casi cercano a la muerte también, ¿no? Porque murió joven. Totalmente, Manu, fue una vida sumamente fugaz y vivida con total intensidad, ¿no? De alto voltaje.
Entonces, esta orden de Moreno de fusilarlo a Liniers le va a traer, si se quiere, la primera discordia con Cornelio Saavedra, el presidente de la Junta. La verdad es que fue una relación de rivalidad absoluta casi desde el inicio. La verdad que no se llevaban para nada bien. Muchos hablan de la primer grieta que existió dentro de la política nacional, ¿no? Los morenistas y los saavedristas. El bando de los morenistas dentro de la Junta estaba acompañado por Belgrano, por Castelli, por Larrea, y eran los que querían pisar más el acelerador. Querían que la revolución no solamente fuese un cambio de gobierno, sino que verdaderamente trastocara todas las bases del gobierno, del sistema de gobierno colonial, ¿no? Pretendían una reforma de tipo social, una reforma de tipo económica. En cambio, Saavedra era más bien conservador, ¿no? Querían que los criollos tuviesen las riendas del gobierno, pero avanzar despacio. Era el bando, si se quiere, más recalcitrante a declarar la independencia. Moreno desde tempranos tiempos insistía en que el proceso revolucionario tenía que ser rápido y obtener la independencia lo antes posible, ¿no? Entonces eran dos cabezas que pensaban totalmente diferente, ¿no? Entonces los conflictos de poder cada vez se van a hacer más fuertes. Por ejemplo, Saavedra es muy hábil, ¿no? Porque a todos los laderos de Moreno los termina enviando a distintos lugares del territorio rioplatense, ¿no? Por ejemplo, a Belgrano lo envían primero en la expedición hacia el Paraguay y luego hacia el Ejército del Norte. A Castelli lo envían a dirigir la revolución en el Alto Perú. O sea que Moreno que empieza a quedar cada vez más solo y aislado en Buenos Aires, ¿no? Moreno, habíamos dicho nosotros, Manu, que era un hombre culto, un hombre de letras, y quería empezar, si se quiere, a ilustrar, a iluminar a la mayoría de la población, muchos de los cuales eran analfabetos. Entonces es el responsable de crear la primera Biblioteca Pública Nacional y también de crear el primer periódico orgánico que tiene la Revolución, que es la Gaceta de Buenos Aires, ¿sí? En la Gaceta de Buenos Aires se empiezan a publicar todas las órdenes y disposiciones que toma la Junta, ¿no? Justificándolas todas, y también, por ejemplo, traduce del francés al castellano esa obra que mencionábamos hace un rato, ¿no? El contrato social, como una especie de justificativo de por qué la revolución y por qué el pueblo tenía que hacerse cargo del gobierno y crear como una especie de democracia interna, ¿no? O sea que ahí está bien visto el ideario de Moreno, ¿no? Más tarde va también a tener un tropezón donde si las cosas estaban mal con Saavedra, ahí se terminan pudriendo del todo, por así decirlo, ¿no? Porque al parecer cuando se conoce la noticia de el primer gran triunfo que tiene el ejército de la revolución en Suipacha contra los realistas y llega la noticia a Buenos Aires, se organiza un festín, ¿no? En el regimiento de patricios, donde a Moreno no se lo invita, ¿sí? Es más, cuando quiere pasar, ¿no? A formar parte del festejo, los guardias de Saavedra le flanquean la entrada, pero desde el mismo hall de acceso ve cómo uno de los coroneles de Saavedra, se dice que bastante bebido, ¿no? Agarra y le pone una corona de laureles a Saavedra y muy chistosamente dice: aquí corono al nuevo emperador del Río de la Plata, ¿no? Al parecer eso a Moreno le cayó horriblemente y no esperó mucho, ¿eh? Al día siguiente dictó un decreto que se llama Decreto de Supresión de Honores, donde dice que ningún miembro de la Junta puede sentirse con más autoridad que el resto y que están prohibidos todos los homenajes personales. Al coronel automáticamente se lo destierra y Moreno es muy tajante, dice: ni un habitante rioplatense, ni ebrio ni dormido,
puede llegar a querer reinstaurar el despotismo en el Río de la Plata, ¿no? O sea que básicamente iba a perseguir a todo aquel que tuviese ideas absolutistas. Hace poco tiempo, Manu, se encontró que un documento que se creía que había sido escrito por Moreno en realidad era falso, ¿no? Se llamaba Plan de Operaciones, ¿sí? Donde se ve a un Moreno absolutamente jacobino, ¿no? Entre otras cosas, en ese plan de operaciones se dice que se debe espiar y perseguir a los realistas y que el Estado tendría derecho a requisarles sus propiedades y utilizarlas para usufructo de la revolución, ¿no? Bueno, actualmente se ha comprobado que es un documento falso, pero durante mucho tiempo se creyó que era verdadero y se veía, digamos, a un Moreno sumamente áspero con los realistas. La cuestión es que después del decreto de supresión de honores, la siguiente movida la hace Saavedra, ¿sí? Argumentando que en el primer bando que escribe Moreno el día 28 de mayo, se sugiere que los diputados de las provincias tienen derecho a ser incorporados al Ejecutivo Nacional. Saavedra disuelve la primera Junta de Gobierno y la transforma en la Junta Grande, ¿sí? O sea, un poder ejecutivo multitudinario, por así decirlo, porque estaba compuesto por miembros de las distintas provincias. Moreno dice que es absolutamente descabellado, ¿no? Crear un poder ejecutivo donde hay que centralizar decisiones y hay que hacerlas con mayor celeridad, que sea de tanta cantidad de gente, ¿no? Y dice que más bien los diputados del interior tenían que hacer como una especie de poder legislativo, como una especie de congreso, ¿no? Pero nunca formar parte del poder ejecutivo. O sea que eso motiva la renuncia por parte de Moreno, ¿no? Y sabe que en Buenos Aires el ambiente contra él es hostil, ¿no? Tiene a todos los saavedristas en contra, sus principales aliados políticos no están en Buenos Aires, y ve que la única vía de escape que tiene es, por lo menos hasta que se calmen las cosas, salir de Buenos Aires. Entonces ahí pide formar una especie de embajada en el Reino Unido, ¿no? Una misión diplomática a la cual Saavedra, con la idea también de sacárselo de encima, accede sin ningún tipo de rencores, ¿no? O sea que estamos en diciembre ya de 1810 y Moreno ya empieza a planear un viaje del cual no volverá. Bueno, hace su viaje y ¿cómo termina Moreno? Bueno, mira, Manu, el buque en el que se embarca se llama la fragata Flame, ¿no? Una fragata de bandera inglesa que sale del puerto de Buenos Aires. Él se despide de Guadalupe Cuenca. Esto es un caso curioso, Manu, porque a los pocos días de zarpar Mariano Moreno, a la casa de Guadalupe Cuenca llega un paquete bastante misterioso, ¿no? Cuando lo abre Guadalupe, encuentra que tiene un vestido negro, una mantilla negra y un abanico negro, y una sola nota donde dice espero que pueda disfrutar de estos adminículos que pronto corresponderán con su estado, ¿no? O sea que básicamente era un mensaje, podríamos decir hoy en día, cuasi mafioso, ¿no? Era claramente una amenaza contra la vida de Moreno, ¿no? La cuestión es que esto motiva la preocupación de Guadalupe, que empieza a escribir sucesivas cartas para que su marido respondiese cuando llegase a Londres, ¿no? Son absolutamente, Manu, conmovedoras esas cartas. Hoy nosotros habíamos dicho que cuando se conocen hay una disparidad de edad muy grande, ¿no? Pero en las cartas se expresa el gran amor que Guadalupe le tenía a Mariano, ¿no? Le escribe cerca de 11 cartas hasta que en agosto le termina llegando la noticia de que su marido murió en alta mar, ¿no? Pero estuvo 7 meses escribiéndole incesantemente para tratar de saber cómo estaba él, ¿no? Pero la cuestión es que ya para ese entonces Mariano Moreno hacía varios meses que estaba muerto. Resulta que al poco tiempo de que la fragata Flame se alejase de las costas de Brasil,
Mariano Moreno empezó a sentir un mal bastante común para aquella época, ¿no? El mal de mar, ¿no? El clásico mareo, ¿no? Uh-huh. De no estar acostumbrado a la navegación. La cuestión es que el capitán de la fragata le empieza a suministrar antimonio, ¿no? Que era como una especie de polvo que era sedante, ¿no? Que permitía relajar, que de alguna manera hacía que el mareo disminuyese. Pero la cuestión es que el antimonio en alta concentración se termina transformando en veneno, ¿no? Y el capitán le termina dando una dosis 40 veces superior que la que normalmente se suministraba para evitar los mareos, ¿no? Por lo tanto, hay quienes ven ahí una clara intencionalidad de envenenar a Mariano Moreno, ¿no? De hecho, luego de que se lo suministra, su salud no hace más que empeorar y en pocos días, en compañía de su hermano Manuel Moreno y de otro acompañante más, termina falleciendo, ¿sí? Lo más curioso del caso Manu es que se lo termina arrojando al mar envuelto en una bandera británica, ¿no? Que era tal y como se utilizaba en la época, ¿no? Se lo arroja al mar envuelto en esa bandera, que era la bandera del buque, de la nacionalidad del buque que lo transportaba, y por el otro lado se hace una salva de cañonazos dentro de la fragata. O sea, se lo despide con honores. Uh-huh. Bueno, lo que hubiese lo sido... curioso fue... Sí, decime. No, que lo curioso, Manu, fue la frase que tiene Cornelio Saavedra cuando llega la noticia de su fallecimiento en alta mar, ¿no? La frase de Saavedra es muy elocuente y alimentó las sospechas previas que existían acerca de la muerte de Moreno y de su relación, porque lo que dice Saavedra es: hacía falta tanta agua para matar tanto fuego, ¿no? Uh-huh. Fue una frase más que sospechosa, pero también un poco pintaba lo que había sido el fervor revolucionario de Moreno, y por el otro lado esta cuestión de que con Saavedra la verdad es que mucho no pegaban entre ellos, ¿no? Y lo que quería cada uno hacer con la revolución. Bueno, corta vida y muchas cosas, ¿no? Una vida intensa, pero 32 años, muy joven. Y también la pregunta, como siempre, bueno, ¿qué hubiese sido de nosotros sin estas personas, no? Totalmente, Manu, es así, sí, 32 años vividos con máxima intensidad. Vos fijate que cuando muere Mariano, ni siquiera se había cumplido el primer aniversario de la revolución, ¿no? Y la intensidad con la que vivió y trabajó por la revolución en esos tiempos, y bueno, su muerte, que hoy en día sigue sembrando suspicacias y debates, y por otro lado su figura, su estatura como el primer prócer civil que tuvimos acá en el país.